El Señor de todo saca bien. Del pobre Tobit, que le cayeron los excrementos de un pajarito calientes en el ojo y le dejaron ciego, pues sacó un hombre lleno de paciencia para soportar también los comentarios contrarios de sus vecinos y también de su propia esposa. Mira, ¿para qué te ha servido rezar tanto? Te has quedado ciego. Y el pobre tenía que vivir con paciencia todo eso, ¿no? Y lo dice, para tener paciencia, para mostrar un ejemplo de paciencia como el de Job. De todo saca bien. De esta trampa que le quieren como coger los fariseos en ella al decirle hay que pagar los impuestos al César, lo que quieren es o enfrentarle con el pueblo, que no soportaban que el César les pusiera impuestos, o enfrentarle con, digamos, con el César, ¿no? O sea, ponerlo entre la espada y la pared. Y Jesús sale con aquella respuesta, coge el denario y dice, ¿de quién es esta imagen? Del César, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que quiere decir es que, vaya que sí, que hay que pagar los impuestos legítimos que nos toca pagar, pero todo eso tiene que estar metido en la ley de Dios, en el amor de Dios. Y en la medida en que es ley justa, es ley. Si es una ley que lleva al pecado, no es ley, porque Dios está por encima de todo. No ha habido una frase peor explicada en la historia de la Iglesia que esta frase: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Porque en esta frase se ha interpretado muchas veces como que hay dos ámbitos distintos. Una cosa es la vida espiritual, que uno puede vivir en su intimidad y ya está, y otra cosa es la vida social, la vida pública, que cada uno pues que haga lo que pueda, ¿no? Bueno, pues eso está mal explicado, y en el magisterio de la Iglesia está muy claro que no hay nada que no esté bajo la soberanía de Dios. Cuando el Vaticano II explica la legítima autonomía del orden temporal, que es verdad, o sea, quiero decir que el orden temporal tiene sus leyes propias, ¿no? Pues un gobernante podrá invertir en trigo o en aceite y no le tiene que preguntar al obispo si tiene que invertir en petróleo, en trigo, en aceite, ¿no? Son como ámbitos distintos, ¿no? Y el orden temporal tiene su legítima autonomía. Ahora, dice el Vaticano II tal cual, si por autonomía del orden temporal se entiende que las cosas creadas no tienen que ver con el creador, no hay a creyente que se le escape esta falacia. El gobernante no le tendrá que preguntar al obispo si tiene que invertir en trigo o en aceite, pero tendrá que dar cuentas a Dios. Porque si por invertir en trigo o en aceite está cometiendo una injusticia con las personas a las que se le ha confiado, o está engañando, está defraudando, el César tiene que dar cuentas a Dios, por supuesto. Y el ciudadano tendrá que dar cuentas ante Dios de su comportamiento en una empresa, de su comportamiento en un trabajo, de si defrauda o no defrauda. Entonces es que no hay nada que no esté bajo la soberanía de Dios. Esto nos lo han metido con el error tremendo del liberalismo. No, pues cada uno es libre, tal. Bueno, tú en tu vida privada haz lo que quieras. No, perdona. Es que un gobernante tendrá que dar cuentas a Dios por la economía, ¿no? Por la legislación sobre la vida, sobre la familia. Y la verdad es que no me gustaría estar en el pellejo de algunos gobernantes en ese momento. Porque, ojo, el escándalo de los inocentes, dice Jesús. El que escandalice a uno de estos humildes hermanos, más le valiera que le echaran una piedra de molino y lo tirasen al mar. O sea, cuidado. O sea, que vas a tener que dar cuentas por ser gobernante. Vas a tener que dar cuentas por ser César, además de por ser un ciudadano de a pie. Todo el mundo, por la responsabilidad que se le confía, tiene que dar cuentas a Dios. No hay nada que no esté bajo la soberanía de Dios. Otra cosa es si lo tiene que llevar el Estado o lo tiene que llevar la Iglesia. Es que parece que, no, si lo lleva el Estado son ateos todos y por tanto no tienen que dar cuentas a Dios. Miren, sean ateos o no sean ateos, solo hay un Dios y al final tienes que dar cuentas a Él. Entonces todo el mundo tiene que dar cuentas a Dios y sobre la ley de Dios no baila nadie. Usted estará en el error, creerá que no hay Dios, pero sigue habiendo Dios. O sea, hay que decir que al final usted se va a morir y hay vida eterna. Entonces usted verá lo que hace, ¿no? Entonces yo le aconsejo que usted, decía el Papa Benedicto una frase tremenda, para las personas que no creen, les decía, os conviene gobernar como si Dios existiera, porque es el mayor bien del hombre. Por supuesto que existe Dios,
Pero puestos a que usted cree que no hay, le conviene a usted gobernar como si Dios existiera, porque es el bien mayor del hombre. Entonces, no nos dejemos engañar. ¿Quiénes nos enseñan los santos, los mártires? San Justino era un hombre de derecho, es un hombre de leyes, es un hombre muy culto, que al final le llevan a un tribunal y le preguntan si él es cristiano, y dice, por supuesto, yo sigo a Jesucristo. Bueno, pues tienes que idolatrar, tienes que adorar al emperador, tienes que adorar al César. Dice, mire, lo siento, pero solo se puede adorar a un Dios. Dice, ¿ah, sí? Pues entonces te voy a matar. Dime, si te flagelo y te corto el cuello, ¿crees que después habrá vida eterna? Dice, lo espero de la misericordia de Dios, que después tendré vida eterna. Y dice, ¿pero qué crees tú? Dice, yo creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo. Hace una profesión preciosa de fe. Dice, bueno, pues entonces te voy a matar. Dice, ese es mi mayor deseo, morir por amor a Jesucristo. Estos son actas del siglo II, una preciosidad. Mi mayor deseo, morir por amor a Jesucristo. Es que no hay una ley mayor. Es que no es que me van a multar, no es que me van a meter en la cárcel y entonces por eso, ¿qué más da lo que pase alrededor? Yo tengo que vivir ante la mirada de Dios. Cuando fueron los juicios de Nuremberg, ¿no?, por el tema del nazismo, ¿no?, les preguntaban a aquellos que habían llevado a miles al exterminio de las cámaras de gas. Dice, yo es que obedecía órdenes. Oiga, eso no les culpa a usted. No, es que todo el mundo lo hacía, es que teníamos una presión. Y oiga, mire, usted tenía que haber dicho, yo me niego a esto. Dice, y ahora que estamos en esta burbuja del pensamiento único, nadie puede decir, no, mire, es que yo estaba en esta burbuja y entonces que si no me echaban del trabajo. Dice, pues que te echen del trabajo, pero usted no puede abortar si usted es médico. Que te echen del trabajo, pero usted no puede aplicar la eutanasia. Que te echen del trabajo, pero usted no puede adorar a la economía o a la ideología contemporánea. Usted tiene que adorar solo a Dios. Entonces, dad al César lo que es del César, claro que sí. El orden legítimo social, lo que hay que, pues que hay que ayudar a la sociedad, que hay que pagar los impuestos porque hay seguridad social, porque ¿no? Muy bien. Pero todo eso está bajo la soberanía de Dios también. Por tanto, dadle todo a Dios y al César lo que es del César. No mitad y mitad. Todo a Dios. Porque al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y por eso Juan Pablo II, con una fuerza enorme, decía, abrid las puertas de los estados, de los sistemas económicos y políticos, de la cultura, a Jesucristo. Porque ese es el bien mayor del hombre. No tengáis miedo, abrid de par en par las puertas a Cristo. De todo, de la vida personal, de la vida social. Por eso es un bien tan grande que una ciudad se consagre. Una ciudad, no solo unas parroquias, sino una ciudad se consagre al corazón de Jesús. Vamos a pedirle que lluevan las bendiciones que necesitamos y que nos conceda ser fieles y dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Es decir, a Dios todo y luego pues la legítima autonomía del orden temporal, lo que nos toque hacer.